¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Admin, el espacio repotenciado de la Facultad de Ciencias Empresariales, donde hablamos de gestión con los mejores para ustedes que son los mejores. Hoy nos metemos en un tema que todos comentan, pero pocos entienden a fondo: la planificación en el sector público peruano y esa sensación o percepción de constante desorden. ¿Esto es real? ¿Cómo funciona la planificación en el sector público? Hoy tenemos a Úrsula Ruiz. Ella es abogada y magíster en gestión y políticas públicas, con mención en dirección de empresas. Úrsula cuenta con una amplia trayectoria y experiencia en la dirección, asesoría estratégica y capacitación en organizaciones públicas y privadas. Cuéntanos un poco más de tu trayectoria. Bueno, Edgar, sí, yo tengo más de 20 años de experiencia con el Estado y con las empresas también en conjunto. Me toca ver en el día a día, por mi labor como profesional y como docente también, cómo es que el Estado se organiza, cómo es que el Estado planifica cuáles son sus prioridades y sus estrategias para que de esa manera, en alianza con las empresas, puedan desarrollar proyectos de calidad. Por eso es que, bueno, acepté la invitación de tu parte y encantada de poder resolverles todas las preguntas que tengan. Voy a empezar con una pregunta que creo que la gran mayoría nos hacemos. ¿Mito o realidad? ¿Por qué tenemos esa sensación de que el Estado, vamos a ponerlo en una frase, no funciona bien? ¿Cómo debería funcionar la planificación en la gestión pública? Creo que ahí, más que planificación, debemos hablar de gestión. El Estado no es que no cuente con una falta de planificación adecuada, llamándose por esto documentos, planes, estrategias. El Estado cuenta y tiene muchísimos documentos, muchísimos planes de gobierno, muchísimas prioridades, ejes estratégicos, políticas nacionales. Lo que falta es la gestión de los mismos, ¿no? La gestión que muchas veces no se ve acompañada por un tema de continuidad, por un tema de sostenibilidad, como le llamamos el día de hoy. Se planifica hoy con documentos que así lo avalen, normativamente hablando, pero luego llegan autoridades que no duran más de un año o más de 2, ¿no? Como estamos viendo ahora últimamente, con más de 8 presidentes en el plazo de 10 años, y eso también es el efecto, tiene como efecto el que el aparato estatal no gestione sus proyectos correctamente y por ende no cumpla con lo que es la finalidad, que es brindarnos un valor público. Eso es. Entonces partimos del hecho de que lo que falta es gestión. Lo que falta es gestión. El Estado como sí está bien constituido. De todas maneras hay normas, hay leyes que nos ayudan y que deberíamos, digamos, de alguna manera cumplir con esas normas. Entonces, ¿qué falta en la gestión? ¿Qué es lo que tú ves que falta en esa gestión? Esa visión de sostenibilidad, esa visión de continuidad, esa posibilidad de no planificar proyectos solo para cumplir metas, sino porque yo tengo como finalidad crear impactos. Entonces, la única forma para poder hablar de proyectos que tengan continuidad, que tengan sostenibilidad, es aplicando desde un primer momento indicadores de evaluación. Yo no sé lo que hago hasta que no lo mido, ¿no? Y en ese sentido, si queremos, por ejemplo, revisar en qué estado se encuentran la mayoría de proyectos que el Estado viene realizando a la fecha, podemos encontrarnos con gran cantidad de indicadores cuantitativos, ¿no? El Estado o determinado gobierno regional, por ejemplo, cumple en un año con su meta de construir 10 colegios, para darnos un ejemplo. Pero la pregunta es, ¿cuántos colegios se encuentran operando? ¿Cuántos de esos 10 colegios realmente tienen profesores que puedan estar brindando, ¿no?, la experiencia educativa y experiencia educativa de calidad, ¿no? Y hablando de otros ejemplos, tenemos, por ejemplo, la construcción de plantas de agua, ¿no? ¿Cuántas plantas de agua generan agua de calidad, ¿no? Y así podemos dar una serie de ejemplos. También hay otros que son positivos, no podemos decir que todo es malo, ¿no? Pero la idea es irnos por el lado de la gestión con evaluación, con sostenibilidad, como hablamos el día de hoy, ¿no? La sostenibilidad es muy importante. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo real. Siempre que se acercan las elecciones municipales, tenemos todo Lima, digamos, movido, y eso también tiene que ver con gestión de municipalidad, de gobiernos locales, gobiernos regionales, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿De qué manera podemos asegurar esa sostenibilidad del proyecto? Muy bien. Tenemos en el Estado una herramienta que existe en papel,
se promocionó durante muy buen tiempo, que es el presupuesto por resultados, ¿no? Okay. Yo voy a hacer un proyecto de reducción de la anemia, por ejemplo, pero no para demostrar cuántos millones gasto, ¿no?, en la compra, por ejemplo, de alimentos que contengan fortificación en hierro, ¿no? Sino porque de acá a un tiempo yo voy a lograr que haya menos anemia, pero que esa anemia sea sostenida en el tiempo. No que de pronto, cuando yo concluya mi gobierno, pueda demostrar que disminuí la anemia, pero pase un año y esos niños y niñas que habían sido impactados en forma positiva, de pronto nuevamente vuelvan a estar con anemia. Esa es la falta de justamente incorporar el principio de sostenibilidad dentro de lo que es esta herramienta que ya existe, que es presupuesto por resultados, ¿no? Por ejemplo. Ese presupuesto por resultados es muy interesante y claro, yo me viene a la cabeza un montón de obras y programas sociales que necesitarían una sostenibilidad para que en realidad, digamos, las personas sientan la presencia del Estado, justo como tú mencionas, ¿no? Sí, justamente, Edgar, un ejemplo que de hecho lo he conversado con varios de mis alumnos en clase es sobre el programa Juntos. El programa Juntos tiene muchos años de vigencia, más de 20. ¿No? Es un programa que justamente surgió porque el Estado de aquel entonces, y porque se sigue manteniendo al día de hoy, quería reducir la pobreza monetaria. Porque bien sabemos que en nuestro país durante muchos años la pobreza monetaria es la forma en cómo se mide en el país cuántos pobres hay o cuántos pobres extremos hay. Sin embargo, bueno, ya desde hace un año y medio aproximadamente se está incorporando el concepto de pobreza multidimensional, ¿no?, que es aquella que va más allá de la capacidad de gasto de las personas. ¿No? Entonces, el programa Juntos surgió justamente para reducir la pobreza monetaria. Y el Estado, desde su fundación, desde la fundación del programa Juntos, viene donando, ¿no?, subsidiando con 100 soles mensuales, ahora bimestrales. Pero no se sabe a ciencia cierta en qué se utilizan esos 100 soles. La idea era para la canasta básica de alimentos o para el ahorro, pero no ha existido a la fecha un estudio que me diga que efectivamente esos 100 soles fueron aprovechados para la canasta básica o para el ahorro, ¿no? Entonces, ¿en qué se van los miles de millones que se han ido subsidiando durante más de 20 años? ¿No? Y ahí se podrían hacer varias modificaciones. Quizás no hablar de la derogación del programa Juntos, pero sí quizás de una modificación, ¿no? Oye, yo hago un seguimiento, una focalización adecuada para que esos 100 soles sean efectivamente utilizados, por ejemplo, para el ahorro. Y después de un tiempo, quizás formar un emprendimiento con esas mujeres beneficiarias del programa Juntos. Y te quiero hacer una pregunta, me parece interesante lo que nos mencionas. Entonces, digamos, en la teoría está establecido la organización, digamos, del Estado. Sí. ¿Por qué tenemos esa percepción entonces? ¿Por qué tenemos esa percepción? Yo creo que por las que las mismas autoridades principales nos dan esa percepción. Porque además tenemos muchos colegios, por ejemplo, construidos que no funcionan. O las vías que se inauguran y después de un año están llenas de huecos y son inoperativas. O puentes que se caen. Entonces, ¿qué digo yo? Oye, entonces, ¿qué me está dando el Estado? ¿Me está dando realmente un servicio de calidad? ¿Está satisfaciendo mis intereses? Las empresas sabemos que su objetivo es generar rentabilidad. Y puede que cierren, ¿no? Cuando tu rentabilidad no generes. Pero el Estado no puede cerrar, ¿no? Y lo que tiene que hacer justamente es asegurarte proyectos y servicios de calidad, ¿no? Y de ahí viene el tema de cómo lo gestiona. Porque en papel tenemos todo. Tenemos políticas, tenemos planes estratégicos, la programación multianual de inversiones, tenemos proyectos, tenemos presupuesto, ¿no? Entonces, hay que operar de una forma correcta y con una visión de sostenibilidad. El cómo lo hacemos, desde mi punto de vista, porque también es bueno, ya, yo puedo decirlo en discurso, pero cómo lo transformo eso en papel, ¿no? Yo creo que deberían haber, sí, una suerte de sanciones mucho más duras para aquellos, por ejemplo, gobiernos regionales, locales o ministerios, que aún teniendo la herramienta de presupuesto por resultados, no la empleen debidamente. Contraloría juega un rol muy importante ahí. Contraloría controla, o sea, fiscaliza, ve cómo se están gastando los fondos del Estado. ¿Y dónde está ese rol? Más que sancionador preventivo, ¿no? Para justamente evitar resultados como los que tenemos hoy en día. Yo creo que bajo una gestión ordenada en conjunto, ¿no? La Contraloría, los órganos de control interno que tiene cada entidad también, ¿no? Hay un presupuesto por resultados que existe ahí, la comunidad que también tiene que ser activa, ¿no? La sociedad civil, ¿no? Podemos generar que estos proyectos realmente tengan un destino correcto, ¿no?
si un alumno de administración está interesado y seguramente le llama la atención mucho poder contribuir desde su lado para la mejora de la percepción, porque estamos quedando que en realidad la percepción y la gestión es lo que tiene que mejorar. ¿Qué consejos les darías? Justamente con mis alumnos comentábamos también esta importancia de incorporar dentro de cada tipo de proyecto el fortalecimiento de capacidades y el de la difusión correcta. ¿Por qué ello? Si yo quiero transformar, por ejemplo, un sector determinado, hablemos de educación, ¿no? Yo quiero crear en mi distrito un colegio, pero obviamente no solamente es el colegio, sino la operación del colegio, el equipamiento, la educación de calidad. Pero para que yo llegue a ello, a buen puerto, tengo que contar con la comunidad que también participe, que la comunidad conozca que yo como autoridad local estoy promoviendo la construcción de un colegio con todo lo que esto implica. Pero quiero que también ellos participen, que ellos también sepan y conozcan que yo como alcalde estoy construyendo un colegio para la mejora de la calidad educativa de mi distrito, donde tus hijos van a poder asistir y van a poder tener la garantía de que van a recibir un servicio de calidad, ¿no? Entonces, eso muchas veces va a suponer que yo no tenga que hacer muchos colegios, sino posiblemente 1 o 2, pero que pueda satisfacer realmente la demanda que están esperando de mí. Porque lo que ocurre es que me cargo de proyectos que hago, demuestro que gasto, pero no opera. Entonces, puedo ser eficiente en mi gasto, pero ineficaz, porque no cumplo con el servicio. Esos conceptos de eficiencia y eficaz creo que son los que marcan hoy en día también el tema de todo el proceso administrativo, y justamente los alumnos que nos están viendo en administración, estoy seguro que les va a importar bastante esto. Yo tengo otra pregunta. Me hablabas justo del presupuesto participativo, presupuesto por resultados. Efectivamente, uno puede llegar a cubrir el total del presupuesto que se le asigna y, como tú dices, no eres tan eficaz porque finalmente lo que tú propones, que digamos, desde el punto de vista de gestión se cumple, no es tan eficaz en los resultados, digamos, en el largo plazo. Claro. ¿Cómo corregimos eso? Es más, Edgar, te complemento, no solamente en el largo plazo, en el corto, porque yo termino mi colegio de construirlo y no opera. Y tenemos así hospitales, por ejemplo, me tocó una vez a mí estar hace un par de años en Pasco, en Cerro de Pasco, un hospital cuya infraestructura era muy similar a una de las mejores clínicas en Lima, no te exagero, pero solamente había un doctor y 2 enfermeras. Y el doctor me dijo, señorita, por favor, tiene que retirarse de acá porque no voy a poder asistirla si le pasa algo más. Entonces podemos ver cómo tenemos un elefante blanco, ¿no?, que culminó a tiempo la obra, costó muchos millones, pero no opera y en forma inmediata. Entonces, ¿qué hago con eso? ¿Cómo? Termina siendo elefantes blancos, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque desde un principio yo no planifiqué. Tengo las herramientas, pero no incorporé la sostenibilidad. Oye, ¿cuántos médicos tienen que haber en ese hospital? ¿Cuántas enfermeras? ¿Operando cada cuánto tiempo? Ese hospital que se hizo, ¿cuál es la demanda, no? Porque recordemos, bueno, en este caso Pasco es la capital minera del Perú, entonces podría comunicar a varias regiones también que son aledañas, ¿no?, para que puedan ser atendidos ahí. Precisamente como construir el hospital es como si estuvieras generando una empresa de verdad, ¿no? O sea, tienes que planificar, tienes que organizar, tienes que dirigirlo y finalmente tienes que controlar cuáles son los resultados. Y yo creo que efectivamente lo que tú mencionas es que no tenemos esa percepción de que hay que gestionar también lo que construimos, no solamente es construirlo, sino que hay que ponerlo en funcionamiento y que eso efectivamente tenga una retribución con la sociedad. Y creo que, corrígeme si estoy mal, debería mejorar la percepción de las personas. Claramente, ¿no? Y sobre todo ahora que tenemos un nuevo reto para este 2026 y ya para el próximo 2027 con los nuevos alcaldes y presidentes regionales, ¿no?, que van a ser en octubre. La idea es, bajo esta conversación que tenemos ahora, la planificación, la eficiencia, la eficacia, la sostenibilidad, quizás no ponernos como meta como autoridades construir proyectos nuevos, sino esos que ya existen, operarlos, ¿no? Hacer que realmente generen el impacto en mi sociedad y que mi sociedad esté realmente contenta con ello y poder hacer con ellos ya las evaluaciones y que estas puedan ser divulgadas como reportes de sostenibilidad
que sean reportes de planificación con éxito, ¿no? De acuerdo. Algo así. Y pueden ser casos de éxito, ¿no? Son hospitales, digamos, que se construyen y que se atienden a toda la población de una manera eficaz, porque también dentro del hospital tiene que haber procedimientos que los hagan ágiles. Y creo que esa percepción finalmente va a mejorar, y que no tengamos esto de pensar que el Estado no funciona, cuando en realidad sí funciona, pero como tú bien nos dices, lo que falta es la gestión de las personas involucradas. Exactamente, y esa visión de operatividad. Y ahí yo creo que también en alianza con las empresas y con otras fuentes de cooperación también se pueden hacer cosas bien potentes. Si yo te pido ahorita, dame 2 ideas, 2 rápidas de qué podemos mejorar en los próximos 3 meses de la gestión pública. Planificación con mirada de sostenibilidad, por un lado, y evaluación de impacto. La evaluación de impacto. Sí. Es muy, muy importante la evaluación del impacto que vas a tener, ¿no? Pero es que, claro, justo cuando tú desarrollas un proyecto público, tienes que también el impacto que vas a tener en la sociedad, y me parece que a veces no se da esa Parece política. muy bien, Edgar. Y es lamentable porque además todo proyecto de inversión pública tiene como etapa la etapa de evaluación ex post, ¿no? Y en teoría tiene que estar cubierto por los montos del proyecto, el monto de inversión. Pero sucede algo, llámalo tú falta de gestión, ¿no? Que eso no opera, no se da. Entonces, por ejemplo, al día de hoy, si tú quieres, como peruano, que cada uno de nosotros tenemos el derecho de saber, oye, cómo funciona el Estado, los proyectos, etcétera, queremos información, no hay información. No existe información, exacto. Entonces, no podemos decidir correctamente si no tenemos evaluación de impacto, ¿no? Yo puedo decir que juntos no funciona, porque es lo que yo percibo, ¿no? Pero a ver, ¿cómo lo demuestro? Y no solo demostrarlo cuando haya alguna noticia que salga, sino una comunicación mucho más efectiva con las personas que lo están recibiendo. Que me diga, de esos 100 soles que yo otorgo a estas mujeres beneficiarias, esos 100 no se van al ahorro, no se van a la canasta, se van a que se lo den a sus maridos para que tomen, por ejemplo. Entonces estoy siendo como Estado ineficaz. Y totalmente ineficaz, claro. Entonces, ¿cómo hago para modificar eso? ¿No? Qué interesante todo lo que nos has mencionado el día de hoy. Te quiero poner una pregunta, de repente complicada. El problema de gestión hemos visto que sí impacta en el sector público. ¿Cómo lo ves? Porque tú también tienes experiencia en el sector privado. ¿Cómo lo ves en el sector privado? Esa visión que tiene el sector privado sobre el sector público. A ver, lo veo directamente porque desde mi carrera profesional yo trabajo mucho en el tema de obras por impuesto. Lo trabajo hace ya más de 15 años. Entonces, el privado tiene que sí o sí coordinar, articular con el Estado para que la obra que el privado decida financiar, el Estado le brinde todas las facilidades, ¿no? En el sentido de no burocracia excesiva, ¿no? En el sentido de esa mirada de sostenibilidad, ¿no? Entonces, el privado lo que necesita de parte del Estado para ello es una entidad capacitada, que sepa bien cada una de las etapas del proceso, por ejemplo, de obras por impuesto, que tiene que ver con el InviérteP también, ¿no? Entonces ahí el privado aprende del Estado, pero también espera un Estado rápido, un Estado que no se quede en trámites innecesarios, pero que también, a su vez, legalmente son establecidos. Nadie habla de que la burocracia sea mala. La burocracia te ordena, pero el problema es cuando ya es excesiva y no te permite avanzar. Luego, por otro lado, el privado tiene una mirada también de temor ante cualquier posible corrupción, ¿no? Entonces, antes de tomar una decisión de hacer una alianza con el Estado para hacer un proyecto, el privado investiga, ¿no? Investiga y ve si esa entidad realmente es apta para poder gestionar un proyecto, ¿no? Y si hay algún tipo de problema, se crean mecanismos de coordinación, no de compromisos claros. Si tu Estado en tanto tiempo no me cumples con entregarme esta autorización, entonces yo puedo paralizar la obra. Pero no es mi responsabilidad, es tuya porque tú no has operado correctamente. Entonces hay una simbiosis interesante, ¿no? Donde también hay normas involucradas, hay esa visión de sostenibilidad, ¿no? Antes, por ejemplo, las obras por impuesto eran básicamente para la construcción y ahora están implicando también operación, está implicando todo el tema de servicios
por impuestos. Entonces cada vez estamos ampliando más esa mirada, ¿no? Tengo dos últimas preguntas. Sí. La primera, el Perú, nosotros como país, ¿tendremos algún día alguna cultura de sostenibilidad? Yo creo que sí la tenemos. O sea, la tenemos porque existen casos de éxito. Ya hay casos donde hay una sinergia, como te digo, entre empresa y Estado, donde el producto que sale es un producto que beneficia a todos con una visión de sostenibilidad. No voy a decir el nombre de esta empresa, por ejemplo, pero hay una empresa que se encarga de la fabricación de chocolates. Okay. ¿Ya? Y para obtener su chocolate necesita de un cacao de calidad. Y la única zona donde hay cacao de calidad en nuestro país, la mejor zona, es la selva de Ayacucho y la selva de Cusco. Entonces, ellos, bajo una mirada de sostenibilidad, la empresa decidió aliarse con Cernam, ¿ya? Y trabajar capacidades con las comunidades que cultivan el cacao chuncho, en este caso. Entonces, estas comunidades al día de hoy son cada vez más capacitadas, ¿ya? Saben que su producto tiene que ser de calidad, se lo venden a esta empresa y saben que su producto se exporta y se vende al mejor mercado. Y a ellos les dan un precio justo. Okay. Entonces ahí tenemos una mirada sostenible, porque la empresa necesita de ellos y ellos también necesitan de la empresa, ¿no? Y el mercado internacional también. Entonces ahí podemos ver ejemplos, como hay también otros, donde está esta mirada de la sostenibilidad y el Estado interviene, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Y si pudieras cambiar una cosa del sistema hoy, ¿qué cambiarías? La corrupción. Okay. Y eso tiene que ver con los valores y con la ética. Y eso tiene que ver con la educación. La educación de tu casa y la educación del colegio que te dan. Yo creo que ahí tenemos que enfocarnos, definitivamente. Úrsula, Sí. muchas gracias. De verdad. Igualmente, Edgar, muchas gracias. Un gusto. Ha sido bonito conversar con esto y de alguna manera quitarnos esa percepción de que el Estado no está bien, sino que y a la conclusión que el tema es de gestión y sostenibilidad. Y ha sido muy importante, estoy seguro que nuestros alumnos también lo han tenido claro. ¿Unas palabras de despedida para los alumnos? Bueno, sí, chicos, un gusto realmente estar con ustedes y con Edgar ahora en este espacio, y espero que esto les sirva para mirar al Estado también desde una mirada un poco más positiva y más colaborativa también, porque desde la universidad podemos hacer muchas cosas también a favor de varias iniciativas en el Perú. Muchas gracias. Úrsula, gracias por venir, por estar aquí. Muchas gracias a todos. Nos vemos en un próximo episodio de Modo Admin. Gracias por estar ahí.